Takuto Ira es un joven atrapado en las garras de una enfermedad devastadora. Se despidió de este mundo en un instante, solo en su habitación y sin comprender lo que había ocurrido. Sin ninguna explicación, su esencia se trasladó a un juego de rol que había amado durante años. A pesar de la soledad que marcó su partida, Takuto había encontrado una forma de saborear la vida. Su conexión con el mundo exterior florecía dentro de Eternal Nations, un universo de fantasía oscura que lo envolvía en cada uno de sus días. Al principio, apenas se dio cuenta de que había cruzado el umbral hacia su juego favorito, y lo primero que sintió fue la refrescante brisa que le había sido negada en su sombría habitación. Fue entonces cuando se le apareció una encantadora elfa llamada Atu del Fango, la hija del lodo, quien carga con un oscuro destino: la destrucción del mundo. Nuestro recién llegado reconoció a Atu al instante. Era su personaje preferido, aquel con el que había compartido tantas aventuras. Pero lo sorprendente fue que ella también lo reconocía, llamándolo Su Alteza y rindiendo homenaje al legendario jugador que había dominado la clasificación del juego. Además, felicitó su victoria al entrar sin problemas sobre la dificultad pesadilla con la civilización de Minogra, una de las más complejas de manejar. La alegría y la nostalgia llenaron el aire mientras recordaban sus épicas batallas juntos. Sin embargo, Takuto anhelaba respuestas sobre este nuevo mundo, y aunque Atoi no tenía idea de cómo habían llegado allí o si realmente estaban en el verdadero Eternal Nations, su deseo de luchar junto a él era inquebrantable. Con una chispa de esperanza, le propuso unir fuerzas y construir un reino solo para ellos dos. Así, Takuto se convirtió en el rey de una civilización en ruinas, y aunque la situación parece difícil, su entusiasmo no flaqueó. Decidido a restaurar Minogra, realizó su primera invocación para explorar los alrededores. Sin embargo, se dio cuenta de que Atu no contaba con los poderes que había tenido antes de su muerte. Y él, como nuevo personaje, tiene sus habilidades mágicas muy limitadas, y sabía que enfrentarse a cualquier enemigo podría resultar fatal. Así que optó por la prudencia, y decidió explorar el terreno con cautela. No muy lejos, una comunidad de elfos oscuros luchaba por sobrevivir. Reconociendo que sus habilidades no eran suficientes para enfrentarse a ellos, Takuto y Atoi idearon un plan para mantenerlos en vigilancia mientras exploraban la zona. Pero antes de que pudieran ponerlo en práctica, 3 elfos oscuros los encontraron. En lugar de atacar, se presentaron ante Takuto con respeto, pues sin darse cuenta, el aura oscura que emanaba de él los llenaba de terror. Los elfos oscuros explicaron su trágica historia. Habían sido desterrados de sus tierras y perseguidos hasta las malditas tierras de Minogra. Su situación era crítica, llevaban días sin comer y la desesperación los consumía. Conmovido por su sufrimiento, Takuto decidió utilizar lo poco que le quedaba de magia para crear suficiente alimento para toda la comunidad. Gracias a su generosidad, los elfos oscuros evitaron la muerte por hambre, y el líder guerrero no pudo más que expresar su profunda gratitud hacia el inesperado rey que había aparecido en sus vidas. Sin embargo, el líder de los elfos oscuros, Moltar, no compartía el mismo sentimiento de agradecimiento. Con un tono grave, le reveló al guerrero que pudo haberse cruzado en el camino del Rey de las Ruinas, una figura legendaria sellada en las profundidades del bosque. Las antiguas leyendas advertían que, cuando la tierra alcanzara su límite, este rey emergería para traer la perdición al mundo y obligar a todos a empezar de nuevo. Moltar se negaba a rendir homenaje a tal criatura atroz, pero el guardia, que había sido testigo de la compasión del rey, insistió en que su pueblo debía reconocer la vida que les había salvado. Era esencial otorgarle el respeto que merecía como gobernante del bosque. Aunque el viejo sabio reconoció la valentía de su guerrero, también se mostró escéptico sobre las intenciones del rey de la ruina. Afirmó que su deber como líder era negociar con esta criatura, evitando así que su guerrero tuviera contacto en negociaciones con el legendario ser que podría acabar con el mundo. Al caer la siguiente noche, el guerrero Gia y el líder Moltar se prepararon para emprender el camino hacia donde habitaba la criatura legendaria del bosque. Moltar no estaba seguro de qué esperar de este encuentro, pero sentía la necesidad de confirmar que su pueblo no había recibido ayuda del personaje cuyo destino era traer la destrucción. Mientras tanto, Takuto se encontraba tranquilo en su trono, luciendo como un simple joven en pijama de paciente hospitalario. A pesar de que Moltar sospechaba que este rey podría tener intenciones ocultas tras su generosa oferta de comida, la verdad era que Takuto, sin súbditos y movido por la compasión, solo deseaba ayudar a un pueblo en crisis. Consciente de que una de sus responsabilidades como rey era la negociación, Takuto se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo postrado en una cama que carecía de habilidades sociales. Así que decidió apoyarse en Atu para comunicarse y establecer un diálogo con los elfos oscuros. Aquí se presentaban dos perspectivas completamente diferentes sobre la misma situación. Por un lado, las intenciones de Takuto era mantenerse como un niño amable, incapaz de hacer daño a una mosca y rápidamente compasivo. Por otro lado, la percepción de los elfos oscuros, quienes veían a Takuto como una criatura oscura con un aura inquietante. En conjunto al hecho de que usara a Tou como intermediaria, solo reforzaba la idea de que era un ser extraño e incomprensible, lo que le otorgaba una apariencia imponente al no poder comunicarse directamente con ellos. Incluso resultaba irónico que este temible monstruo, con aspiraciones imperiales, se sintiera tan avergonzado al hablar con alguien que respirara y que no deseaba ningún tipo de enfrentamiento. Cuando Moltar preguntó por el nombre del salvador de su pueblo, ambos se quedaron boquiabiertos cuando
cuando Ató lo presentó como Takuto Ira, señor del apocalipsis y rey de la ruina. Esta revelación fue un duro golpe para el líder elfo. Sin embargo, nuestro protagonista continuó demostrando que incluso dentro de la oscuridad podía haber empatía, permitiendo a los elfos recoger más comida y asegurándoles que sus intenciones no iban más allá de ofrecer ayuda humanitaria. Los elfos, sorprendidos por el gesto, no podían evitar sentir desconfianza ante la situación, por lo cual el rey de las ruinas propuso un intercambio. Pidió información sobre el mundo a cambio de la comida que pronto recibirían. Era evidente que los elfos veían a Takuto y su subordinada como criaturas despiadadas, y nuestro protagonista aprovechó esta percepción para ejercer presión, exigiendo que una vez que aceptaran la ayuda, se retiraran de sus tierras. Sin embargo, esta idea resultaba impensable para Moltar y Gia, quienes sabían que habían salvado sus vidas al entrar en esas tierras malditas. La salida del bosque podría significar la muerte para su pueblo. Así el rey les ofreció una alternativa: podrían quedarse, pero solo si aceptaban convertirse en parte de los habitantes de Minogra, aunque eso implicara que se transformasen en seres malignos. De esta manera, el reino logró aumentar su población al acoger a los elfos oscuros como refugiados del bosque. Después de esto, el rey observa un mapa proporcionado por Moltar. Aquí se revelaba que su ubicación los dejaba vulnerables ante las naciones poderosas cercanas. Ante esta situación, Takuto comenzó a delegar funciones para fortalecer su reino. Moltar se encargaría de los asuntos públicos, mientras que Gia, el valiente líder guerrero, se ocuparía del área militar. El ambiente se llenó de entusiasmo mientras todos se preparaban para trabajar. Emle, el asistente del Gia, confesó que había plantado una semilla de las uvas creadas por el rey y ahora esa planta comenzaba a crecer. Esta revelación inspiró a Takuto a tener una gran idea: no solo cosechar los frutos de su nuevo mundo en las naciones eternas, sino también traer herramientas cruciales como pólvora, metales y gasolina. Estos recursos serían fundamentales para aumentar su poder militar y defenderse ante cualquier amenaza. Es importante aclarar que, dentro de un mundo marcado por el odio y la maldad, es natural que los héroes sean percibidos como los villanos, siendo el opuesto a lo que tradicionalmente se conoce, puesto que, ahora quien protagoniza la serie, es nada más y nada menos que la maldad en persona. Mientras el pequeño reino maligno se preparaba para acomodar a sus nuevos súbditos, el continente vecino de Idoragia fijaba su mirada en las tierras malditas. Esta atención era impulsada por su santa, Soalina de los Entierros en Flor, considerada una de las 7 salvadoras del continente. Su nombre provenía de su técnica sagrada, el entierro en flor, un poder que no solo eliminaba a sus enemigos al instante, sino que también revitalizaba la naturaleza devastada por el fuego. Idoragia había mantenido una relación armoniosa con las tierras élficas vecinas, gracias a la magia de Soalina. Sin embargo, su deseo de salvar a las personas de la maldad iba más allá de sus fronteras, lo que la llevó a enviar paladines para investigar aldeas cercanas y centrar su atención en las tierras malditas de Minogra. Mientras el peligro se cernía sobre este reino en formación, los líderes de la nueva organización se reunieron para discutir las prioridades de las primeras construcciones. Sin embargo, Takuto se encontraba distraído al recibir un obsequio de las autoridades bajo su mando. Este regalo había sido elaborado con esmero para parecerse a la vestimenta digna de un rey élfico. A pesar del encanto, Atou tomó la iniciativa y comenzó la reunión proponiendo la siembra de una planta carnívora cuyos frutos tenían un sabor similar al de la carne humana. Tras presentar esta solución alimenticia innovadora, se centró en la necesidad urgente de aprender magia militar que les permitiera atacar ejércitos enteros y miles de personas. Aunque la población de Minogra se había incrementado con la llegada de los elfos oscuros, estos aún eran ajenos a la magia y a la tecnología avanzada que podrían fortalecer su nación. Por lo tanto, continuaban siendo una comunidad vulnerable tanto en términos de poder militar como de economía. Gia, el comandante de las Fuerzas Armadas, insistía en la necesidad urgente de formar un ejército, ya que no contaban con la fuerza necesaria para proteger a su rey. Además, era vital recordar que aquellos que habían desterrado a su raza entera estaban tras la pista de Moltar y Gia, quienes eran considerados las cabezas visibles de los elfos oscuros. Frente a esta amenaza inminente y con recursos escasos para sustentar a su pueblo, Takuto se mostraba reacio a reclutar soldados, ya que mantenerlos representaría un gasto aún mayor. En su lugar, decidió invocar a un héroe de las tierras de Minogra. En esos territorios malditos existían varios héroes al servicio del rey, todos poseedores de habilidades excepcionales. Esta opción resultaba muy conveniente, pues un solo guerrero podía pasar desapercibido, a diferencia de un ejército completo que podría atraer la atención de futuros enemigos. Mientras las fuerzas del mal se preparaban con un solo soldado, los guerreros de Idoragia avanzaban hacia el reino con apenas 2 paladines y un grupo de mercenarios. Aunque esto pudiera parecer una desventaja para la oscuridad, la comunidad de Minogra había progresado notablemente en poco tiempo. Las plantas carnívoras estaban listas para ser cosechadas y sus casas en los árboles lucían magníficamente construidas. Lo único que faltaba era un medio para suministrar agua potable. Le guió a Takuto y Atou hacia una fuente de agua que había encontrado, pero al llegar se dieron cuenta de que su apariencia era tóxica y podría resultar peligrosa para el consumo. Sin embargo, Atou los tranquilizó al demostrar que el agua no solo era potable, sino que también tenía propiedades revitalizantes para todos los seres malignos que inhalaran su aroma o bebieran de ella. Solo las criaturas neutrales o sagradas sufrirían efectos adversos por su contacto.
A pesar de esta ventaja significativa que ofrecía la fuente de vida, Gia y Moltar seguían inquietos ante la posibilidad de un ataque. Gia persistía en la creación de un ejército militar, pero Takuto y Atu le insistieron en que con la invocación de un héroe no sería necesario. Para ilustrar mejor su punto, Atu decidió mostrar una pequeña parte de su poder, revelando así que ella era una de las heroínas de las Tierras Malditas. Su poder aumentaba sin esfuerzo alguno, lo que significaba que con el tiempo se volvería aún más formidable, llegando al punto en que no necesitarían la ayuda de nadie más. Mientras tanto, las tropas de Hidoragia marchaban hacia las tierras del Rey de las Ruinas, arrasando con todo ser que se interpusiera en su camino. Lornius, el paladín de menor rango, era un devoto ferviente de su dios y de la Santa Soalina. Esto lo llevaba a sentir una creciente frustración ante las actitudes poco ortodoxas del otro paladín y del resto de los mercenarios, quienes no mostraban inclinación alguna hacia la iglesia o su santa. Durante una pausa en un bar, Werdel, el paladín más experimentado, compartió algunos detalles sobre la misión que les había sido encomendada. Esta revelación inquietó a Lornius, quien había aceptado participar sin dudarlo, a pesar del misterio que rodeaba la tarea. El líder de los guerreros sagrados había recibido información sobre la presencia de los elfos oscuros en las tierras malditas. Esta noticia generó gran preocupación en los altos mandos de Hidoragia, quien temía que estos seres estuvieran causando problemas significativos. Los elfos oscuros son temidos y reconocidos por su maestría en maldiciones y asesinatos, lo que lleva al pueblo sagrado a estar en alerta constante ante sus acciones. Sin embargo, el paladín de bajo rango advierte a sus compañeros que no hablen con tanta ligereza, ya que los elfos podrían estar utilizando esas tierras para entrenarse y volverse más poderosos. Esto significa que, si se ven amenazados, estarían perfectamente capacitados para contraatacar. Para Werdel, el paladín experimentado, esto no es motivo de gran preocupación. Su única misión es observar y recopilar información, y si la situación se torna peligrosa, siempre pueden retirarse. La respuesta de Werdel deja atónito a su compañero sagrado, quien no puede creer que un guerrero de Dios hable así. Para él, la opción correcta sería eliminar a los elfos antes de que puedan atacar. Sin embargo, Werdel considera que esa es la perspectiva de alguien que aún no ha comprendido lo que significa ser un verdadero guerrero. Intenta calmar su ansia de gloria recordándole que aunque todos han sido enviados como soldados, nadie está dispuesto a morir sin más. Mientras los demás festejan antes de retomar su camino hacia las tierras del Rey de las Ruinas, Lornius reflexiona sobre sus propias palabras. Reconoce que su forma de pensar ha sido imprudente. No tienen información suficiente sobre las verdaderas intenciones de los elfos. Cuanto menos sepan sobre su enemigo, mayor será la posibilidad de llevarse una sorpresa mortal. A pesar de su deseo de gloria, Lornius no está dispuesto a arriesgarse a perder la oportunidad de volver a ver a su esposa e hija por un acto impulsivo. Así que acepta las palabras de Werdel con resignación. Mientras tanto, en las tierras de Takuto, se decide invocar a Isla, la reina de los insectos, como el próximo héroe para proteger la nación. Isla es la elección más adecuada, ya que puede transferir poder a los insectos patilargos que el rey sigue invocando, creando así un ejército formidable. Además, es capaz de generar larvas que ayudarán en las labores del pueblo. Su carácter tranquilo contrasta con el carácter del rey, quienes tienden a ser malvados y podrían causar más caos en el mundo. Por ahora, Isla parece ser la mejor opción. Al llegar la hora del almuerzo, Takuto decide invocar una deliciosa hamburguesa. Mientras disfruta de su comida con su leal subordinada, Atu detecta la llegada de hombres armados a la entrada del bosque. La preocupación crece en el rey y le pide a Atu que maneje la situación sin recurrir a la violencia. Suponiendo que estos hombres pertenecen al reino de Qualia, Atu intenta comunicarse con ellos haciéndose pasar por una elfa refugiada. Sin embargo, Werdel se niega a responder sus preguntas y espera que sea ella quien ceda ante sus exigencias. Atu les explica la crisis que ha enfrentado su pueblo y cómo solo buscan vivir en paz. No puede permitir que personas armadas interrumpan esa tranquilidad. La negativa de Atu irrita profundamente al paladín mayor, quien se siente desautorizado al no poder entrar cuando su misión divina le ordena investigar la supuesta calamidad en esas tierras. A pesar de su imponente presencia, Atu continúa rechazando su entrada al bosque. El paladín decide marcharse, pero Lornius no acepta tal deshonra para su dios. No solo revela el propósito de una misión secreta, sino que también opta por retirarse sin siquiera intentar cumplir con su deber, dejando entrever su frustración ante la situación. Lornius, en un arrebato de arrogancia, despoja a Werdel de su autoridad y exige a los mercenarios que capturen a la elfa. Sin embargo, todo sucede tan rápido que, en un parpadeo, Lornius se ve envuelto en un baño de sangre que pertenece a su propia tropa. Ambos guerreros quedan atónitos al presenciar el poder mágico de la elfa del fango. ¿Fue su decisión honorable o simplemente una locura? Los soldados de Hidoragia se encuentran en una clara desventaja frente a la subordinada del Rey de las Ruinas, quien les reprocha que la situación podría haberse manejado mejor si no fuera por la ineptitud de ese caballero rubio. Los dos guerreros sagrados están convencidos de que están luchando contra una poderosa bruja, y al darse cuenta de que escapar es imposible, deciden atacar. Desestimando las habilidades de la elfa, ella permite que le corten varios tentáculos, pero utiliza como escudo a dos soldados con los que le quedaba de sobra. Los guerreros sagrados, confiados en sus técnicas, no retroceden y logran cortar ambas extremidades. Pero esto es solo una trampa. Atu oculta más tentáculos y asesina a Werdel atravesándole la cabeza.
Ante esta situación, Lornius se sacrifica enfrentándose a la elfa mientras el resto de su equipo huye por sus vidas. Sin embargo, Atau ha robado la espada de Wardell, llevándose consigo todas sus técnicas y recuerdos. El guerrero siente un profundo pesar al escuchar los últimos pensamientos de su camarada antes de morir por medio de la malvada elfa, quien le dictaba cada uno de los pensamientos que acababa de robar. Pero su equipo ha escapado, por lo cual, la voluntad de Wardell de mantener a salvo al grupo se cumpliría, esto es en pensar de Lornius. No obstante, no previó que, en las afueras del bosque, los elfos oscuros ya estaban despellejando a sus compañeros e impidiendo que alguno saliera con vida. La elfa malvada se dedica a promulgar sus últimas palabras dedicadas al moribundo paladín, prometiendo que irá tras la vida de su familia y su pueblo, asegurándoles a estas personas que su muerte es consecuencia de la actitud inapropiada de aquel inepto guerrero sagrado. Con esa declaración, procede a asesinarlo brutalmente. Lornius no solo sufre por los tentáculos que atraviesan su cuerpo, sino también por la frustración de haber destruido todo lo que ama. Después de acabar con él, Atau se regodea en su sufrimiento, afirmando que solo estaba jugando para que su muerte fuera atroz. Sin embargo, ella se considera más inclinada hacia el pacifismo, algo que Gia duda después de presenciar tal atrocidad. Para Atau, hay algo más importante que la muerte de ese paladín. Debe informar a Takuto sobre la existencia de brujas en este mundo. Las brujas no eran una opción dentro del juego de Eternal Nations, lo que confirma que no se encuentran dentro del juego. Atau comparte con Takuto lo que ha aprendido por medio de los recuerdos de los guerreros. En el norte, el reino de Qualia está lidiando con feroces enfrentamientos contra una bruja conocida como Heráquino. La bruja babosa, su poder, es capaz de aniquilar ejércitos enteros. Para Takuto, esto representa un grave problema. Aunque ambas partes sean malignas, sabe que la forma de pensar de esta bruja podría chocar con su propia percepción para el reino. La idea de invocar un héroe ya no brinda la misma ventaja si hay criaturas con igual poder, por lo cual ya es momento de reunir un ejército mientras genera más maná para invocar su héroe. Además, planea buscar alianzas con otros reinos. Las comunidades sagradas jamás harían tratos con seres malignos, por lo que dirigen su atención hacia una pequeña población neutral, no muy lejos del bosque. Y es entonces como comienzan sus esfuerzos en relaciones públicas con otros países. Después de crear esta nueva estrategia, Atau y Takuto se toman un respiro, dejando que sus miradas se pierdan en la majestuosidad del castillo recién terminado. Al sentarse en su nuevo trono, una inquietante revelación les golpea. El rey carece de sirvientas que se ocupen de sus necesidades personales. Para Atau, que siempre ha estado atenta a los detalles, esta omisión es inaceptable. Con determinación, decide que es hora de emprender la búsqueda de mujeres que puedan asumir ese papel. Takuto, aunque inicialmente de acuerdo, siente que sus inseguridades empiezan a aflorar cuando se da cuenta de la seriedad de la situación. Ha logrado establecer una buena comunicación con Gia, Moltar y Emle, pero su interacción con el resto de la comunidad es casi nula. Además, las mujeres que necesita son un misterio para él. Lo más cercano que ha estado de una chica han sido las enfermeras que lo atendieron durante su convalecencia en el hospital, lo cual no le parece suficiente para enfrentar el reto de tratar con nuevas mujeres. A pesar de que Atau ha notado que su majestad aún no está listo para abrirse a otras chicas después de ella, se mantiene firme en su decisión de contratar personal. Sin embargo, su enfoque es poco convencional. Lanza un comentario insinuante a Moltar, sugiriendo que envíe a todas las mujeres pequeñas al palacio porque a su rey le encantan las niñas. La declaración deja a Takuto en una posición incómoda, y Moltar intenta desviar la conversación, asegurando que su majestad solo busca un poco de diversión infantil para aliviar el estrés del trabajo y las reuniones estratégicas. Sin embargo, Atau aclara la situación del pueblo, donde se requiere que las pequeñas se dediquen a cuidar del rey y sugiere que los adultos deberían concentrarse en la economía. Gia plantea una pregunta crucial: ¿por qué no considerar a los niños varones para trabajar en el castillo? Takuto, buscando desviar la atención del malentendido, menciona su deseo de entrenar a las niñas para que algún día asuman roles de liderazgo en la comunidad. La respuesta es solo una cortina de humo para deshacer la imagen poco apropiada que Atau ha dejado en la mente de todos. La noticia de que su majestad busca formar a las futuras generaciones provoca una oleada de entusiasmo y pronto se envían todas las niñas del pueblo al castillo. Takuto se siente optimista. Cree que interactuar con ellas será mucho más sencillo que enfrentarse a una mujer adulta. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Las niñas, aterrorizadas al verlo, no logran calmarse, y Moltar decide recurrir a unas gemelas más grandes. Aunque inicialmente dudaba de ellas debido a su carácter sombrío y su naturaleza aislada, finalmente accede a presentarles a Kari y María Elfur. Moltar advierte al rey sobre la delicada situación con las hermanas. Desde que la mayor devoró a su madre, no han vuelto a derramar una lágrima. Takuto acepta el consejo y se prepara para afrontar cualquier fallo en el servicio sin molestarse. Sin embargo, al percibir la falta de ira hacia el deficiente desempeño de las gemelas, María, la hermana mayor, con un aire más inocente que su melancólica hermana, expresa su frustración por la aparente falta de malicia en él. Espera que él sea quien termine con su sufrimiento por no cumplir adecuadamente con sus tareas. En ese instante, Takuto se da cuenta del peso abrumador que llevan las gemelas desde aquel trágico evento. La carga de haber devorado a su propia madre es un fardo del que no pueden liberarse. Sin embargo, carecen del valor necesario para quitarse la vida por su propia mano y anhelan que alguien más lo haga por ellas. Takuto, sintiendo el peso de la historia de las gemelas sobre sus hombros, intenta razonar con ellas. Les recuerda que la muerte de su madre fue un sacrificio,
un acto que les permitió vivir. Les dice que la mejor manera de honrar esa vida perdida es vivir plenamente, sin reservas. Sus palabras resuenan en el corazón de las gemelas y logran crear un vínculo inesperado con su rey. Sin embargo, Atu, al observar esta conexión, y siente una punzada de celos, interrumpiendo el momento para informarle sobre el descubrimiento de una mina de venas de dragón en una ciudad cercana al bosque. Estas minas son una fuente poderosa de maná, y Takuto necesita aumentar su fuerza para invocar al segundo héroe. Para lograrlo, debe establecer una alianza con la ciudad que controla la mina. Su próximo movimiento será asegurar el inmenso poder de maná que reside en la pequeña ciudad de Dragontan.